convierta en nuestro camino cotidiano, orándola, gozándonos en ella. Ave María Purísima, sin pecado concebida. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Santo Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos del 31 al 32. Decía Jesús a los judíos que habían creído en él: si se mantienen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ¿quiénes ya estaban viendo, quiénes estaban viendo catecismo con el Padre Gustavo? Yo creí que bueno, los hermanos, yo sé que han estado viendo también con el hermano Diego, ¿cierto? No han visto nada. Ustedes no han visto. Es que iba a hacer un sondeo para ver cómo nos ayudaba. De pronto sí habían más, pero como se pasaron de Claro. clase, Claro. Entonces no, vamos a empezar de cero, ¿sí? ¿Nos parece? Sí. Listo, yo creo. Igual el catecismo, volver a él y volver a él, siempre es como volver a una novedad. Bueno, todas tienen catecismo, ¿cierto? Todos. Sí, la idea es que para esta clase traigamos catecismo, la Biblia, si tienen el Concilio Vaticano II también, ojalá lo puedan traer, y si tienen este pequeñito que es el compendio, ya es el catecismo más sintético, ya no es este libro gordo, sino que es este pequeñito sintetizado aquí en preguntas y respuestas también, ¿sí? Este nos va a servir mucho. Bueno, yo no les voy a hacer exámenes, yo no acostumbro a hacer exámenes, entonces va a ser lo que aprendamos en la clase y lo que ustedes ya de manera personal se entusiasmen, se motiven a ir profundizando, ¿sí? Y ojalá, este sirve mucho porque era como la metodología, lo que hizo el padre Papa Benedicto XVI, que utilizaban nuestras abuelas, ¿sí? Yo no sé si a algunos de sus abuelas les tocó a ustedes el del padre Astete, que aprendían a leer con él, se lo aprendían de memoria. Entonces fue un esfuerzo muy grande del Papa Benedicto XVI para que nos quedaran preguntas y respuestas. Digamos que a nosotros nos ha beneficiado mucho para un tiempo como el que estamos viviendo, que nos dejaron el depósito de la fe demasiado explicado, demasiado fácil, con un acceso demasiado facilísimo, una forma de profundizarlo, de estudiarlo con mucha facilidad, y lo vamos a ir viendo poco a poco. La Iglesia se preocupó como madre para que nosotros en estos tiempos difíciles, de tanta confusión, de errores, de contrariedad, lo tuviéramos todo así, como dicen por ahí, coquitos, ¿sí? Demasiado fácil para que no nos embolatáramos. Bueno, entonces, a modo de introducción, aquí vamos a colocar el catecismo. Bueno, en latín se dice eclesia, ¿sí? Por eso se coloca la E. Catecismo de la Iglesia Católica, ¿sí? Recordemos, aquí a modo de introducción, que es la primera y única vez que nosotros tenemos un catecismo de carácter universal. ¿Qué significa eso? Que existían muchísimos catecismos, pero eran catecismos locales, ¿sí? Que algunas conferencias episcopales se preocupaban, algunas diócesis, por darnos la fe más desmenuzada, más masticada, entonces nos entregaban unos catecismos locales, y en algunos lugares o países a nivel de conferencia episcopal sacaban catecismos, ¿sí? Pero es la primera y única vez que hay un catecismo universal, ¿sí? Que lo saca la Iglesia y es de carácter universal para toda la Iglesia Católica. Entonces eso es muy importante saberlo, ¿sí? Ahí en eso, a modo de introducción, es un catecismo universal. Como que no se ve casi, ¿cierto? ¿O sí? Vamos
Entonces, es un catecismo universal, ¿sí? Eso es muy importante. O sea, ¿qué significa universal? Que es para toda la iglesia, para todos los católicos, para todos los bautizados, desde el Papa hasta el último bautizado, que componemos el pueblo de Dios, que componemos la iglesia de Cristo, que componemos la familia de Dios. Entonces, desde el Papa, ¿sí?, hasta el último bautizado, tenemos que ver todos con este catecismo, es para todos, ¿sí? Entonces, y también para los que no conocen la fe, ¿sí? Porque ya vamos a ver la manera de que vamos avanzando, nos vamos a dar cuenta cómo la exposición de la doctrina del catecismo sirve para gente que nunca ha tenido acceso a la fe o que no ha tenido conocimiento del Evangelio. Es un catecismo de muy fácil acceso, entonces de carácter universal. Bueno, también este catecismo fue promulgado a través de un documento muy importante, que es una constitución apostólica, ¿sí? Constitución apostólica. ¿Qué significa eso? Y sobre todo hay que poner esto de carácter apostólico, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que este es un documento de la más alta autoridad. Cuando un papa promulga o va a hablar, digamos que es parecido a es cátedra, ¿sí?, porque tiene un nivel de obligatoriedad para todo cristiano muy alto, ¿sí? Es decir, implica también su conciencia. Entonces el catecismo no es cualquier cosa, ¿sí? Es el documento más importante, o más bien es promulgado a través de un documento muy importante y a través de una constitución apostólica. Es el momento en el que el Papa hace de manera extraordinaria el ejercicio del ministerio petrino, y bajo ese ministerio apostólico él promulga el catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, esto para que nosotros vayamos tomando como conciencia de más que del documento, de la verdad a la que nos vamos a acercar, ¿sí? Porque con esto no se acodo ningún magisterio teológico, digámoslo así, y ya vamos a ver por qué. Entonces, es promulgado a través de una constitución apostólica, un documento de muy alta autoridad en la Iglesia, ¿sí? Y está dirigido a todos los obispos, a todos los sacerdotes, a todos los diáconos, a todos los consagrados y a todos los bautizados, ¿sí? Esa constitución apostólica viene en la introducción de los catecismos, de las ediciones que nosotros utilizamos. Se llama Fidei Depositum, el depósito de la fe, ¿sí? El mismo título nos dice de qué se trata. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que nosotros, los católicos, o más bien nosotros los católicos no, lo que la Iglesia Católica recibió, creyó, profesó, testimonió hasta con la sangre, está aquí, ¿sí? Está aquí. Aquí está condensado el tesoro, el patrimonio, el cofre precioso de nuestra fe católica, de lo que llevamos de historia, o lo que lleva de historia el catolicismo, más de 2000 años. Por eso es una obra maravillosa, y ya vamos a ver cómo se realiza. ¿Cuál fue el fin con el cual se comenzó o se quiso promulgar el catecismo de la Iglesia Católica? El fin. El fin fue poder conservar. Este verbo es muy importante. Conservar el depósito de la fe. Conservar el depósito de la fe. No se trata de inventar, ¿sí?, de descubrir, no. El fin de este catecismo, porque no nos trae nada nuevo, es conservar el depósito de la fe.
¿Se acuerdan cómo San Pablo cuando escribe las cartas pastorales a Tito, a Timoteo, ¿sí?, les dicen que conserven la fe que han recibido? ¿Sí lo han escuchado alguna vez en las cartas de San Pablo? Que con mucho empeño conserva el depósito de la fe que has recibido, lo que te transmitieron, lo que te comunicaron, lo que tú viste, lo que tú experimentaste. Conservar el depósito de la fe. ¿Por qué? La fe se puede perder. ¿Sí o no? Sí. La fe se puede perder. ¿Se acuerdan en el bautismo cuando a los padres y padrinos se les entrega la luz? Se les dice a ustedes, padres y padrinos, se les entrega esta luz, porque en ella pues está la luz de la fe que ese niño ha recibido, y a ustedes les corresponde cuidar, educar, proteger, hacerla crecer, ¿sí?, para que nunca se apague, porque la fe es una luz sobrenatural que nos permite ver más allá de lo que ven nuestros ojos, nos permite ver más allá de lo que nosotros vemos con la luz del sol o con la luz artificial. La fe es una lámpara sobrenatural que va mucho más allá, ¿sí? Va mucho más allá porque nos permite entrar a una dimensión sobrenatural, ¿sí?, para no solamente ver, sino experimentar y palpar la presencia de Dios que se nos revela. Entonces, eso es muy importante. El fin de este catecismo es conservar el depósito de la fe. El Papa Juan XXIII, empeñado en esta tarea, este verbo, esta sola palabrita, conservar, empeñado por esto, cómo se protegía, se conservaba, y además también cómo se proyectaba, ¿sí?, se explicaba mejor la fe, preguntándose cómo conservar y explicar mejor la fe de la Iglesia, la fe que la Iglesia ya había recibido. Pero haciéndose esta pregunta es que le viene la moción del Espíritu Santo de hacer un concilio ecuménico. La tarea del concilio fue esa, porque el Papa era consciente, y varios cardenales eran conscientes, y los teólogos eran conscientes, y los sacerdotes del momento eran conscientes, que la fe estaba en un peligro. De hecho, tenemos papas, por ejemplo, como León XIII, que comenzó a promulgar encíclicas. Las encíclicas tienen también un nivel de autoridad muy alto en la Iglesia, ¿sí?, y promulga encíclicas porque los errores ya estaban invadiendo a la Iglesia católica, ya se habían introducido y estaban socavando. De hecho, y ahí tenemos el famoso exorcismo de León XIII, porque en esa preocupación de que la fe se estaba perdiendo, el Papa desde todos los niveles, el Papa León XIII, desde todos los niveles, intentó proteger la fe y explicarla mejor para que la gente no se la dejara quitar, para que la gente no se dejara engañar. Por eso al Papa, creo que para el Papa Juan XXIII no pidieron milagros en la causa de canonización, porque el milagro más grande fue esta moción de la cual él se dejó llevar, y viene el regalo. El Concilio Vaticano II es un regalo extra. ¿Qué sería de nosotros los católicos hoy si no tuviéramos el Concilio Vaticano II? Fue un auténtico Pentecostés. De hecho, digamos que ese impulso, esa fuerza devastadora, ese fuego que surgió de la renovación carismática, que nosotros lo escuchábamos de primera mano con la madre cuando se comenzaron a dar en toda la iglesia y en el mundo un impulso extraordinario y carismas. ¿Saben de dónde brotó eso? Eso fue el Concilio Vaticano II, fue en ese contexto. Todas estas personas, Monseñor Alfonso Uribe había participado como padre conciliar en el Concilio Vaticano II, y cuando este impulso del Espíritu Santo en el movimiento de la renovación carismática, no como institución, sino como una experiencia de vida, Monseñor Alfonso se da cuenta que ese era el propósito del concilio, y sobre todo lo que quería el Papa Juan XXIII, que era conservar la fe y que se entendiera de una manera mejor, que la gente la comprendiera más fácilmente. Entonces,
viene el Concilio Vaticano II y en ese contexto de querer conservar la fe, se da el catecismo, viene el Concilio Vaticano II. Concilio Vaticano II, y después del concilio, en ese mismo impulso, viene el catecismo de la Iglesia Católica. Y ya vamos a ver por qué se dio esto del catecismo. Después del concilio Vaticano II, Monseñor Adolfo, pues que le tocó ese tránsito. Aquí algunas cosas a Monseñor Adolfo, que fue, pues, nos acompañó espiritualmente durante mucho tiempo a muchos de nosotros, a la Madre Alicia. Monseñor Adolfo le tocó todo ese tránsito, ¿sí? Y él dice que el concilio también fue como la sacudida de un árbol. Y dice, mijito, eso comenzaron a caer del árbol las hojas que no servían, pero eso caía por montones. Y a Pablo VI le toca vivir ese momento muy duro. De hecho, algunos lo explican así, que comenzaron las sotanas y los hábitos a volar para un lado y para el otro, ¿sí? La cantidad de peticiones de despensa que comenzaron a llegar a la Santa Sede, y le tocó al Papa Pablo VI, que es un martirio para él, eran así. Porque cuando el Espíritu viene, trae experiencias nuevas y desacomoda también, sacuda, ¿sí? El concilio fue una sacudida. Entonces, eso trajo perturbación para algunos, que venían viviendo la fe de una manera, pero el concilio les dijo, es así, el Espíritu Santo ha pedido que sea así, y comenzaron a tirarse unos para un lado y otros para otro, ¿sí? A los extremos. Unos en un relativismo que hoy lo vemos terrible, porque se van relativizando los principios de una fe que no se está conservando, los principios de una moral que ya no se están protegiendo ni se está defendiendo. Por un lado eso, pero ustedes también están por el otro lado otros que dicen que la fe hay que vivirla de otra manera, diferente a como el concilio nos lo dijo. Y entonces vamos escuchando ciertas tendencias que ustedes no les escuchan citar el Concilio Vaticano II, les hablan del Concilio Vaticano II pero para atrás, ¿sí? Y entonces ciertos impulsos, por ejemplo, el tema de la misa tridentina ha sido muy doloroso para el Papa, ¿sí? La misa que se celebraba de corazón a Dios, no era de espaldas, sino de corazón a Dios, porque era una Eucaristía que transmitía, digamos, de manera más clara el sentido teológico de la Eucaristía. Ahorita, pues el sacerdote es el que, digamos, siempre preside la asamblea, pero el sacerdote está de frente a la asamblea, mirando la asamblea. Antes no. Antes el sacerdote miraba solo a Dios. ¿Y qué hacía la gente? Mirar al sacerdote y irse detrás del sacerdote, porque explicaba la función ministerial del presbítero. ¿Sí? La renovación litúrgica trajo varias cosas. No es que hayan sido malas, sino que comenzaron a entenderse mal. Después vamos a ver con el catecismo, comenzamos a ver cómo nos explica la liturgia, nos explica toda la teología sacramental, que es bellísimo y profundo. Vamos a comprender el sentido con el que el Concilio Vaticano II quiso traer la renovación litúrgica. Pero ¿qué pasó? Que de un lado y del otro comenzaron a malinterpretar el Concilio Vaticano II. Entonces hubo unos que lo consideraron un ataque del demonio. No fue un don del Espíritu Santo, sino un golazo del diablo, ¿sí? Y hubo otros que lo quisieron utilizar para parrandearse en la vida cristiana, para tolerar y aceptar de todo, ¿sí? Y hoy lo vemos también. Todo esto ha crecido, esto no se ha muerto. Ha ido creciendo y cada vez crece más. De hecho, nosotros en este sector tenemos un fenómeno muy tremendo, y es que por aquí ya hay sacerdotes y casas de formación que no aceptan al Papa Francisco como el Papa, tienen obispos y él ordena, y ya hay lugares que a Monseñor Phil le ha tocado intervenirlos, ¿sí? Porque dicen que esto, ¿sí?
Todas esas tendencias se han ido por acá. Y hay otras que están dentro, que son los que promueven el matrimonio igualitario dentro de la iglesia. Estos que lo malinterpretan miren que son dos extremos, allá y acá, sí. Y los extremos siempre son malos. Aristóteles decía que la virtud está en el justo medio. Todo extremo es malo, ¿sí? Entonces, vinieron esas tendencias del Concilio Vaticano II, fue una sacudida, pero para nosotros los católicos que queremos conservar el depósito de la fe, el concilio sí fue una bendición. Fue un regalo muy grande. Estos días, yo no recuerdo qué hermano estaba haciendo el comentario que muchos habían interpretado, por ejemplo, la renovación de la vida consagrada, con el decreto Perfecta Caritatis, ¿sí? Algunos institutos consagrados de vida consagrada entendieron que no había que utilizar más el hábito. Y no era lo que decía el concilio. De hecho, vamos a ver cómo después tiene que intervenir la renovación del derecho canónico para decir que el hábito hay que utilizarlo. Y está en el Código de Derecho Canónico. Pero son todos esos extremos, ¿sí? Que el Concilio Vaticano II trajo una sacudida. Entonces, en ese contexto de que se dan esos extremos después del concilio, ¿qué hizo la Iglesia? Para conservar, para proteger la unidad de la fe, el Papa convocó un sínodo. Y en ese sínodo de obispos, como conclusión, le dijeron al Papa: hay que sacar un catecismo para explicar mejor la fe. Y para explicar, hacer comprender mejor el Concilio Vaticano II. Porque hay gente que no lo está comprendiendo. Y entonces el Papa inmediatamente atiende a esa sugerencia, y en este contexto, el Concilio Vaticano II, el Papa crea una primera comisión, ¿sí? Una comisión con varios cardenales encabezando esa comisión de varios cardenales, creo que eran más de 10, el cardenal Joseph Ratzinger, ¿sí? Él era el presidente de esa comisión. Benedicto XVI, pues a quien conocemos ahora como el Papa Benedicto XVI. Papa Juan Pablo II convoca el sínodo, conclusión del sínodo, le piden un catecismo universal, y entonces se pone a la tarea, atendiendo a esa sugerencia de la sinodalidad, ¿sí? Y entonces convoca la primera comisión y la encabeza Joseph Ratzinger, actual Papa Emérito, bueno, actual porque ya está en el cielo, sí, pero lo conocemos como Papa Emérito Benedicto XVI. A esa comisión le correspondía elaborar un esquema, un programa de trabajo. Luego el Papa crea otra comisión. Esta comisión es llamada Esta comisión tiene como tarea dar las directrices, ¿sí?, para la elaboración del catecismo. Las directrices. Y enseguida el Papa crea otra comisión, que es una comisión de redacción, ¿sí? Aquí, de unos obispos. Empiezan el trabajo arduo, intenso, para elaborar el catecismo de la Iglesia Católica, y comienzan con estas dos comisiones, comienzan a trabajar en conjunto. Todo lo que estas comisiones van elaborando, todas pasan por el filtro de Joseph Ratzinger, todo lo que se trabaja. Comienzan estas comisiones a hacer consultorías, entonces a consultar a todos los obispos del mundo sobre cómo elaborar el catecismo de la Iglesia Católica, luego a las conferencias episcopales, a teólogos, comienzan a consultar incluso a profesionales en diversas materias, ¿sí?, médicos, de todo lo que se conoce. Comienzan las consultorías. El catecismo se elabora a partir de fuentes de la ciencia, de todos los ámbitos, economistas, financieros, todo. El catecismo se elabora escuchando todas esas voces, todo, ¿qué dicen todos ellos? Y comienzan a obtener información a través de esas consultorías que ellos hacen, y estos comités de redacción comienzan a sintetizar
y todo se lo pasan a esta comisión y al final Joseph Ratzinger es el que sintetiza y va diciendo qué va quedando. ¿Sí? Por eso a él le tenían pues fue tan incómodo en algunos sectores de la iglesia, porque decían que él manipulaba todo, ¿sí? Y en realidad fue un instrumento que Dios escogió para proteger la fe. Él fue a renunciar más de una vez a San Juan Pablo II porque lo puso de prefecto en la Congregación para la Doctrina de la Fe, que esa congregación tiene como tarea esto, conservar el depósito de la fe, que no se vaya a socavar. Y San Juan Pablo II nunca lo dejó renunciar, nunca. Ellos dos eran como un matrimonio, ¿sí? Porque San Juan Pablo II sabía que para poder llevar a cabo bien su pontificado necesitaba la Santa. Lo necesitaba, eran como sus ojos en el campo de la fe. De hecho, todo se lo consultaba a él. Y siempre que iba a tomar una decisión, decía: ¿qué pensará Ratzinger de esto? Para él, los dos trabajaron, Dios los colocó de una forma muy misteriosa a los dos juntos. Y este catecismo precisamente viene como fruto de eso. ¿Sí? De un trabajo en comunión entre los dos papas. Por eso se querían tanto los dos. Y Benedicto XVI, hasta el momento de su muerte, expresaba una admiración, un cariño, un amor muy grande por San Juan Pablo II. Entonces, en ese contexto se da el catecismo de la Iglesia Católica. Sobre todo, esto es muy importante saberlo porque podemos caer en la tentación de mirar el catecismo como un contenido por allá de tercera, cuarta, como muy pobre, ¿sí? Como algo, utilicémoslo, pero esto no es lo más importante. Si hay cosas más novedosas, más grandes, más importantes, podemos caer en esa tentación. Y resulta que es todo lo contrario. De hecho, San Juan Pablo II va a decir en esta Constitución Apostólica, bueno, antes de eso, pero ahorita lo vemos, va a decir que el catecismo es una regla segura, una norma segura, ¿sí? Para medir, una norma de criterio, para medir todos los, y poder balancear y pesar, ¿sí? Y discernir todo lo que nos transmitan de fe, para ver si es verdad o no es verdad, ¿sí? Es una norma de criterio que todo católico tiene que tener metida en el corazón, porque si no tiene esta regla para medir, si no tiene este peso para pesar, si no tiene este criterio para discernir, pues fácilmente nos pueden engañar, muy fácilmente. Entonces, lo voy a poner aquí abajito porque el valor doctrinal que tiene el catecismo, ¿sí? Valor doctrinal. Un valor doctrinal muy alto, ¿sí? Mire, les cuento una anécdota. Cuando a mí me iban a hacer el examen de audiencias, después de haber estudiado pues teología en la universidad, yo me asusté, ¿sí? Primero es que uno se asusta, ¿sí? Y ahora que me iban a preguntar y qué va a hacer, y van todo esto, ¿sí? Y bueno, cuando me asusté me puse ahora y dije, ¿sí? Para ir a dar razón sobre todo de todo lo que, los contenidos que vi en teología y esto. Y yo que soy bien desordenado para escribir y todo eso, y ahorita no tengo como ni a quién preguntarme. Ya se me iluminó una durante y me va a pegar el catecismo. ¿Y ya? Pues porque es una facultad de teología y cualquier seminario pues es la regla de criterios, ¿sí? Entonces dije, va a pegarme el catecismo de principio a fin. Yo siempre lo trato de leer, de estudiar desde hace muchos años, ¿sí? Es una gracia que el Señor me dio y que he tratado de ser atento a esa moción, ¿sí? Entonces me sentaba en una mesa con el catecismo, la palabra de Dios, el concilio en otro lado, el derecho canónico en otro lado, y comencé. Y se me da la tentación, vayan a mirar los cuadernos, yo no voy a mirar cuadernos.
Efectivamente, hasta el último día, yo no me recuerdo, me pregunté. Y cuando llegué el momento del examen, eso fue extraordinario. ¿Sí? De hecho, una pregunta que me hizo un profesor, una pregunta dogmática, me dijo, hábleme del pecado, así me dijo, hábleme del pecado según el magisterio de la iglesia. Entonces yo le dije, profe, ¿de cuál pecado quiere que le hable? ¿Del personal? ¿Sí? ¿Cometido o del contraído? Entonces, sí. Y pues del pecado según el magisterio de la iglesia, porque el magisterio de la iglesia hace la distinción, la antropología teológica que utiliza la iglesia hace la distinción de los dos pecados, de cualquier que le hable. Pues del que habla Santo Tomás. Bueno, entonces de Santo Tomás o del magisterio de la iglesia, ¿sí? Porque Santo Tomás no es todo el magisterio de la iglesia, ¿sí? Y entonces le dije, es que el catecismo y el concilio hablan, y entonces, bueno, hábleme de eso, ¿sí? Sí, comencé a hablar de eso, ¿sí? Pero fíjese, porque es que el catecismo nos ayuda a tener un contenido integral, ¿sí? Por ejemplo, en la antropología teológica, ese tema del pecado original hoy eso genera debates, y no solo debates, ¿sí? Hasta peleas, ¿sí? Y divisiones. Porque dentro de la iglesia hay quienes conciben el pecado original de una forma y otros de otra manera. Y ningún teólogo católico, ninguno, ¿sí? Puede especular y hacer reflexiones, pero no se puede sobrepasar el magisterio auténtico. Esto es una salvación, ¿sí? Esto es una defensa del Espíritu Santo grandísima, esto es un regalo inmenso. Por eso nosotros debemos pedirle al Espíritu Santo, hay que pedirle esa gracia que nos enseñe a amar el catecismo. El catecismo es un resultado del Espíritu Santo, no es letra, eso es vida, es testimonio, ¿sí? De lo que los santos han vivido y los mártires han vivido, han profesado, de lo que han mostrado realmente. Porque es que nosotros, miren, de hecho después lo vamos a ver, aquí vamos a comenzar a ver cómo cuando el pecado entra en nosotros, comienza a nublar nuestra razón. Y entonces toda nuestra elaboración racional, cuando hay pecado, está oscurecida. Y uno comienza a deducir las cosas y a reflexionarlas a partir de ese vicio. La conclusión, el resultado que uno obtiene de eso no va a ser un resultado objetivo, sino viciado. Por eso el catecismo también funciona como un fuego del fundidor, como una lejía que nos purifica. Porque a veces uno llega y se encuentra acá y uno pensaba las cosas de una manera y resulta que acá están de otra. ¿Qué hay que hacer? Agáchele la cabeza a la iglesia, es la iglesia, tire humildad. Pero es que yo pensaba que era así y yo lo vi. Es hora de negarse al ego y ya, tírelo para abajo. Porque aquí por encima, y más nosotros que tenemos el carisma de sentido de iglesia, ¿sí? Con sentido de iglesia, a nosotros sí no nos pasa una milésima, ¿sí? Es lo que la iglesia diga, y aquí está hablando la iglesia, y aquí sí está hablando clarísimo y objetivamente la iglesia, no está hablando cualquiera, ¿sí? No es una apreciación subjetiva, un resultado, no. Y por eso el contexto en el que se elaboró, mire lo seria que fue la iglesia, que no fue algo dogmático, que la iglesia impuso y que a ella le pareció. No, la iglesia consultó, escuchó, ¿sí? Trabajó con todo tipo de profesionales, teólogos, catequistas. De hecho, en este comité de reacción eran teólogos y catequistas de los más especialistas, ¿sí? Los obispos eran especializados en esa materia. Fue un proceso, de hecho hoy estamos hablando de sinodalidad, y fue un proceso de sinodalidad muy grande lo que ocurrió en ese contexto mientras se elaboraba el catecismo de la Iglesia Católica. Yo estos días lo dije en la homilía, que nosotros nos confundimos hay gente que está confundida por todo lo que está saliendo con este tema, y van a seguir saliendo más cosas, sí, porque así venimos, con el tema de la bendición a parejas homosexuales. Yo estaba en
Santa Rosa Cauca, yo ni me he dado cuenta, yo me entero de las cosas porque la gente comienza a preocupar. Padre, es que eso es verde. ¿Yo qué pasó acá? No, es que acaban de publicar un documento y yo no lo he mirado, ¿sí? Padre, pero usted qué piensa, vea esto. Espérate, no vamos a decir rápido, ¿sí? Entonces me fui al catecismo, allá está, sexto mandamiento, ¿qué dice la iglesia sobre la castidad y la homosexualidad? Listo, ahí están 3 numerales. Se los mandé, mira, ahí está, sencillo. Ya, no hay que preocuparse por nada. Pero es que, ¿qué están diciendo? No, pues que digan. No hay ningún problema porque, es más, yo comencé a leer el documento después y lo que empieza diciendo el documento al inicio es que la doctrina no cambia. Entonces ya es sencillo, ya para qué me voy a tratar en eso. No cambia, sigue igual, entonces sigamos con eso. ¿Sí? Pero es por el nivel, claro, es que muchos católicos no hemos ido al catecismo y no vivimos nuestra fe a partir del catecismo. La vivimos a partir de lo que nos transmiten otros. Y si nos está transmitiendo, ¿cómo nos damos cuenta nosotros si nos están transmitiendo un error? Padre, es que yo siento. Y si de pronto tú tienes heridas y también lo que sientes puede estar viciado. Porque todos somos susceptibles a percibir mal. Aquí el doctor Ricardo Casero decía, hablando del ámbito profesional, que existían no sé cuántas maneras de decir las cosas y otras más, pero muchísimas en psicología de percibirlas. Y yo digo una cosa y la puedo decir con la intención de decir algo y otro la puedo entender de acuerdo a la herida que cada uno tenga, ¿sí? Y al sesgo, porque si tenemos rayones, pues así nos vamos a entender las cosas, ¿sí? Entonces, por eso el catecismo es una exposición muy madura, ¿sí? Porque no es la exposición ni de este, es del Espíritu Santo en la iglesia. Él le prometió a la iglesia que no la iba a abandonar, ¿sí? Que iba a estar con ella todos los días hasta el fin de los tiempos. Yo rogaré por ti, le dijo a la iglesia, para que tu fe no desfallezca, ¿sí? Y tú una vez, a Pedro se lo dijo, tú vas a caer. Cuando te conviertas una vez convertido, ve y confírmalos en esto, no es lo que tú caíste, ¿sí? Eso es lo bello de la fe, que la fe es un don de Dios, no nos la regaló ningún ser humano, ¿sí? Nos la dio Dios. Y eso es lo bonito del catecismo. Miren, yo les podría contar pues, lo que he vivido en estos años de ministerio civil. Es una revolución, sí. Y saben que eso ha sido lo más precioso, que la iglesia siempre ha estado ahí. Y entonces me dicen, ¿por qué dijo esto? Yo lo digo porque aquí lo dice la iglesia. Ah, bueno. Así, sí. Así. Y eso me ha pasado. Y a veces me dicen, pero es que esto no es así. Entonces yo voy y hago el ejercicio, aunque medio, yo tengo muy mala memoria, no creen que tengo buena, la gente cree. Y es verdad, no decir, yo tengo muy mala memoria. De hecho, gracias a Dios, eso que les estoy diciendo no es por mentira ni por falsa humildad, no, es verdad. Yo en el seminario tuve un problema muy fuerte por eso. Eso quedó en un informe, gracias a Dios, sí. Porque soy demasiado volado, pero volado es volado, sí. A mí se me vienen las cosas por pura gracia, sí. Yo puedo sentarme a escribir en algún momento y no me acuerdo, sí, me toca hacer el ejercicio de ir, mirar, sí. Es más, a veces hasta mismo me asusto, porque yo digo, esto sí lo dice. Y me voy, y ahí está, sí. La iglesia uno lo aterriza, sí. Entonces, tener el catecismo es tener una barca segura, donde no nos vamos a ahogar, ¿sí? Donde no nos va a pasar, lo que nos va a pasar va a ser muy extraordinario porque nos va a dar paz, ¿sí? Nos va a dar mucha serenidad. Ese deseo de San Juan 23 se hizo una realidad para todo el que quiere coger eso, ¿sí? De conservar y explicar mejor el depósito de la fe. Y no hay pérdida. Entonces, es porque tiene un valor doctrinal muy alto, demasiado alto. Bueno, aquí me salté en ese orden, pero voy a colocarlo por acá.
el catecismo tiene una distribución sistemática. ¿Sí? Está distribuido ya, si ustedes quieren lo enumeran como quieren. ¿Sí? Está distribuido en 4 partes de manera sistemática. ¿Qué es sistemática? Que cuando la Iglesia quiso organizar el catecismo, lo hizo valiéndose también de la historia misma de la Iglesia, ¿sí? Desde que inició el cristianismo hasta lo que es hoy la Iglesia, y cómo se fue desarrollando la Iglesia y la fe católica a lo largo de los siglos. Entonces la Iglesia en esta exposición nos transmite un orden en el que se dio la transmisión de la fe, ¿sí? Un orden sistemático, un orden, valga la redundancia, pues organizado, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las materias que tiene estas 4 partes? La primera, la fe que yo creo y que creemos todos, ¿sí? Esa es la primera parte. La fe que yo creo, porque la fe es una profesión de fe personal, individual, pero también en la Iglesia Católica no existe la salvación individual, ¿sí? Y no existe una fe individual, particular porque yo la profeso, ¿sí? Yo, Omar, como católico, pero es la fe también que todos debemos creer, ¿sí? La fe de la Iglesia. Entonces, la fe que yo creo, la fe que creemos. Y la segunda parte es la fe que todos celebramos. Aquí es la que yo creo y la que todos creemos. Aquí es la fe que celebramos. Porque la fe, la Iglesia lo fue descubriendo y la fe también se celebra, ¿sí? Como una fiesta, como un banquete, nos dice la palabra de Dios, como un encuentro, ¿sí? Familiar. En la tercera parte está la fe que vivimos, que los católicos vivimos, que se hace vida, que se traduce en los actos, en los comportamientos, ¿sí? En lo exterior, la fe que todos vivimos. Y en la cuarta parte, la fe que todos oramos. Toda la dimensión espiritual de la fe, ¿sí? ¿Cómo ora un católico? Los católicos no podemos orar como queramos, ¿sí? Como nos parezca. Hay un patrón, ¿sí? Que regula hasta nuestra vida espiritual. Por eso hasta en la vida espiritual no se puede perder. Y por eso Santa Teresa hubo momentos en que el demonio la quería engañar, ¿sí? Y por eso muchos santos que son místicos, el demonio intentó engañarlos. Y era a través de esto. A los padres del desierto, ¿cuántas veces el demonio no se les aparecía de bien y hablándoles en nombre de Dios para pervertirlos, ¿sí? Cuando estaban en oración. ¿Ustedes creen que porque San Ignacio tiene las reglas de discernimiento, sabiendo que estamos en ejercicios espirituales, ¿para qué reglas de discernimiento y para qué pensar que el diablo nos puede engañar si estamos buscando a Dios? Porque San Ignacio Loyola lo vivió y se dio cuenta que el demonio lo quería llevar por una espiritualidad muy rara, ¿sí? Que no coincidía con la espiritualidad que la Iglesia, ¿sí? Vivía. Por eso no todo lo que uno crea que es espiritual es espiritual. Vamos a ver cómo, a medida que vamos viendo el catecismo, vamos a ir comprendiendo todo esto de una forma muy bonita, ¿sí? Por ejemplo, en esta parte que es bellísima, todo el catecismo es hermoso, pero aquí nos trae todo el patrimonio de la mística, de la ascética, ¿sí? De la oración de contemplación, de meditación, de alabanza. Primero extraída de la Sagrada Escritura, luego de la tradición, ¿sí? Luego del magisterio en el que la Iglesia ha hablado de espiritualidad
es lo más seguro para nosotros. Y ahí vienen, pues, toma mucho de Santa Teresa, muchos de muchos santos, porque el Espíritu Santo se ha manifestado de diversas maneras y nosotros tenemos la confianza de que la Iglesia recoge eso y nos dicen, vea, esto es lo seguro. ¿Sí? Esto es lo seguro. Entonces, la fe que creemos, que creo que creemos, la fe que celebramos, la fe que vivimos y la fe que oramos. Cada parte tiene dos secciones. Esta es la distribución del catecismo. ¿Cómo está el catecismo? Cada parte tiene dos secciones. Entonces, la primera parte aquí me equivoqué. Aquí es la fe que profesamos y esto sí va aquí adelante, ¿sí? Esta es la fe que profesamos. La fe que profesamos y aquí sí la fe que creemos. En la primera sección, ¿sí? Les leo en la numeral 14 del catecismo. Los que por la fe, si tienen ahí el catecismo, eso, yo veo que tienen ediciones diferentes. Esa primerita que nos compramos nosotros es muy buena, como esta, porque ya vamos a ver que tienen pie de páginas, tienen materias de estudio, hay unos que no la tienen. Por ejemplo, creo que ese rojito no tiene los pie de páginas. Les recomiendo si pudieran conseguir el blanquito que tiene, por ejemplo, la hermana Dina, que fue los primeros que nos dieron a nosotros. Esos lo tienen, este no lo tiene, este sí lo tiene. Sí. De esta presentación, esta. ¿Por qué? Ya vamos a ver, después apenas vamos avanzando, vamos a ver por qué es importante tener eso, sí. Porque aquí los pies de páginas nos están dando razón de las fuentes, de la tradición de la Iglesia, de los documentos de la Iglesia, de los padres de la Iglesia. Entonces es muy importante, no es que se nos sirva, sirve, pero a la hora de uno ir a ver qué padre de la Iglesia lo dice, en qué documento está, pues no va a encontrar esa referencia, ¿sí? Entonces ojalá pudieran tener esta edición, esta, o la de la conferencia episcopal, también es muy buena. Sobre todo las que tengan pie de página sirven mucho, ¿sí? Perdón. Entonces, numeral, ¿qué fue que les dije? 14. ¿Sí? ¿Qué es? Perfecto. ¿Alguna duda hasta acá? ¿O comentario? ¿Algo que no esté claro? Padre, Sí. antes de eso, de ese catecismo, entonces estaba el catecismo del tal Padre Astete, o cómo es. Acá en Colombia, creo que los del Padre Astete, había otro, por ejemplo, había un catecismo que sacaron después del Concilio de Trento, que fue el catecismo romano, pero no es tan completo. O sea, el Padre Astete es local, es de Colombia. O sea, Creo que es de Colombia, sí, Universal sí. no había nada. No había universal, no había ningún catecismo. A ver, otra pregunta. Y respecto al Dessinger, ahí. El Dessinger, ¿qué? No, pues, como yo he visto que a veces lo. La comparación Sí, entre uno de los Dessinger es una exposición de un compendio donde recoge documentos de la Iglesia y nos presenta los documentos de la Iglesia. Aquí es la síntesis de la fe, ¿sí? Dessinger nos presenta los documentos, ¿sí? Los más importantes, concilios, todo eso. Es un compendio para consultar, pues ya si uno necesita ir a consultar más ampliamente algunos documentos de la Iglesia, están en el Dessinger, pero no todos, ¿sí? Por ejemplo,
actas apostólicas que a veces uno necesitaría consultar, no las encuentra tan fácil en el décimo. Por ejemplo, la iglesia tiene, es muy bonito, por eso nosotros tenemos tradición. De este trabajo que se hizo de redacción, de estas comisiones, la iglesia tiene archivos. ¿Sí? Tiene archivos y esos archivos están guardados en la Santa Sede y son públicos, muchos de esos documentos donde nos dice cómo se elaboraban esas secciones, cómo se desarrollaban, ¿sí? Quiénes participaban, cuáles eran las discusiones. Eso lo cuentan las actas. En las reuniones siempre se acostumbra a hacer actas, ¿sí? Un acta de una reunión, de alguna junta o de algo, para conservar, porque a veces cuando se mueren las personas que participaron y dejaron algo escrito, eso no queda muy claro, entonces para ir a clarificar uno de esos contenidos de la tradición para tener las cosas más claras. Entonces, DECISER es como un compendio de documentos no completo, que no tiene integridad, diferente al catecismo. Es la síntesis, es el depósito de la fe, depósito de nuestra fe. Bueno, ¿alguien más levantó la mano y iba a preguntar, va a decir algo? ¿No? Bueno, entonces dice en numeral 14, los que por la fe y el bautismo pertenecen a Cristo deben confesar su fe bautismal delante de los hombres. Para esto, el catecismo expone en primer lugar en qué consiste la revelación por la que Dios se dirige y se da al hombre, y la fe por la cual el hombre responde a Dios. Entonces, ¿qué vamos a ver en esta primera parte? ¿Sí? La Iglesia da razones, explica. Mire que aquí está ese deseo del Papa Juan XXIII, explica cómo fue que se reveló Dios y cómo se comenzó a suscitar la fe en el corazón. ¿Sí? Porque en la historia, digamos que hay unos hechos palpables que nos demuestran que Dios habló y que Dios hizo. Y así Dios se manifestó y el hombre comenzó a creer en él. Cuando Abraham sale de su tierra, no crean que fue un impulso ahí como arrebolado y en primer momento, no, fue que Dios se le reveló. Y cuando Dios se le reveló a Abraham, se le mostró, se le manifestó, Abraham se sintió motivado y movido a seguir esa revelación que había recibido. ¿Sí? ¿Por qué están ustedes acá? Porque de algún modo Dios se le manifestó. ¿Sí? Y esa manifestación de Dios, esa revelación de Dios, las movió y nos movió a estar acá, ¿sí? Y nos mueve a estar acá. Pero entonces, ¿qué hace el catecismo? Explicarnos cómo es que se da eso. Nosotros a veces vamos a explicar, es que yo estaba allá y yo no sé, y yo sentí. Entonces, ¿qué hace el catecismo? El catecismo les explica cómo es que se da eso, ¿sí? Y cómo es que Dios se manifiesta, y cómo es que Dios se revela, y cómo a partir de eso se suscita la fe. La fe que es, pues si me está llevando la Ave María es porque pues, yo creo que la Ave María es un lugar donde puedo encontrar a Dios y donde lo puedo seguir, ¿sí? Ya estoy haciendo, ya en mí se está desarrollando fe, ¿sí? Fe en que este lugar es de Dios y que esta obra es de Dios. Pero aquí se explica, ¿sí? Cómo es que se da eso, esa fe que creemos, esa profesión de fe. Después viene en la segunda sección, porque es dos secciones, ¿sí? Una parte trae dos secciones, ¿sí? Entonces, la primera es la fe que creemos, la segunda son los símbolos de la fe, que es el credo, ¿sí? El símbolo de la fe, el símbolo de la fe. ¿Cuál es el símbolo de la fe para nosotros los católicos? El credo, ¿sí? Es el símbolo de la fe. Entonces, ¿qué hace el catecismo? Lo explica, artículo por artículo. El credo es un compendio de varios artículos que la gente profesaba en ese tiempo. Por ejemplo, como algunos morían mártires, decían, ¿usted en quién cree? Dice, yo creo en Dios Padre Todopoderoso, único Dios. Y los paganos creían en una cantidad de dioses. O sea que usted no cree en los dioses que no, esos no son dioses. Solamente existe un único Dios y es el Padre Todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo. Los mártires morían profesando, es lo que se llamaba
la lucha entre el politeísmo y el monoteísmo, ¿sí? Entonces se enfrentaban a unas creencias politeístas y hasta los perseguían por eso y hasta los mataban, ¿sí? Porque les decían, esos son dioses falsos, eso no existe. Entonces se sentían ofendidos. Decían, que no existe es el de ustedes, no es el que existe, es Padre Todopoderoso. Y le profesaban, entonces la iglesia fue recogiendo esos datos y nos va explicando cómo es que se desarrolla la fe, dar razón de la fe. Entonces, la primera sección es la fe que nosotros creemos y cómo se suscita la fe en el corazón, que es a partir de la revelación de Dios. Ninguno de nosotros tuviera fe si Dios no se hubiera manifestado o a nuestros papás o a nuestros abuelos o a nosotros, ¿sí? Porque es así, nosotros hoy somos católicos bautizados, algunos porque los abuelos eran católicos, los papás eran católicos y se llevaron a bautizar, que lamentablemente hoy se están dando ya gente que va a los despachos parroquiales a pedir las partidas de bautismo porque dicen que a ellos no les preguntaron, ¿sí? Que nadie los consultó si querían ser católico, si querían ser bautizado. ¿Y qué hace la iglesia? Lo que nos contaba el padre hoy, si tienen que... Entonces, claro, tienes que borrar de ahí la partida de bautismo. Pero de igual forma pues no pasa nada, si sigue siendo bautizado, no hay desbautismo. Sí, pero es una apostasía pública. Claro. Es una apostasía, ya en un nivel de gravedad, quién sabe, porque qué grado de conocimiento tenga, pero claro, es doloroso, porque al menos por lo menos está apostatando una fe tradicional. Nuestra fe tiene el compuesto que también es de tradición, ¿sí? Entonces, y lo que cada uno cree también. Bueno, vamos a dejarlo acá y ya después vamos en la distribución de estas materias de la fe que celebramos, que ya viene la liturgia, los sacramentos y después las otras partes ya para entrar en materia. ¿Alguna pregunta hasta acá? Hablando del plan, por ejemplo, los que piden la partida, si algún día vuelven al catolicismo, ¿tienen que volver a bautizarlos o no? No, la iglesia tiene un procedimiento. Tiene un procedimiento para volverlos a integrar nuevamente a la fe. No es que tampoco se integren así como así. No, la iglesia hace todo un camino y hay todo un procedimiento canónico para volverlos a integrar a la fe, porque la iglesia mira a ver qué fue lo que pasó, incluso mira a ver cuál fue el grado de culpabilidad, si era por ignorancia, si era por otros factores, si era consciente, si no era consciente. Claro, no deja de ser bautizado porque el bautismo imprime carácter indeleble, ¿sí? Pero esas formas públicas claro, ya imprimen como un efecto pues más delicado, ¿sí? Algo más. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.